A veces hay mensajes de hace siglos que parecen escritos para hoy, ¿verdad? Pues hoy vamos a analizar un texto de Joshua que se centra precisamente en uno de ellos, un llamado urgente a pararnos en seco y preguntar por las sendas antiguas. Vamos a ver por qué esta advertencia resuena con tanta fuerza en nuestro mundo. Y aquí está el meollo de todo. Esta es la cita del profeta Jeremías que Josué utiliza como pilar de su reflexión. Lo que nos presenta es una encrucijada, una elección fundamental entre dos caminos muy distintos. Pero lo más fuerte, lo que de verdad impacta, es la respuesta final. No andaremos. Una negativa rotunda, y es esa negativa la que lo cambia todo. Vale, para entender la gravedad de este llamado tenemos que situarnos. Como bien señala el autor, esto no era una invitación cualquiera, Era una advertencia divina en un momento súper crítico, justo cuando un juicio terrible estaba a punto de caer sobre la antigua Jerusalén. Y esto es crucial, fijaos, no se trataba solo de anunciar un desastre inminente, era, al mismo tiempo, una oferta de salvación, una vía de escape clara. El problema, por tanto, no fue que no se les avisara. El problema fue un corazón endurecido, que simple y llanamente se negó a escuchar y rechazó esa oportunidad de ser librado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hacía falta un aviso tan severo? ¿Qué estaba pasando realmente en esa sociedad? Ahora vamos a ver lo que sería una radiografía de esa decadencia que, según Joshua, tiene unos ecos tremendamente actuales. La descripción es que es devastadora. La maldad no era algo puntual, un goteo. Era como un manantial que no paraba de brotar. La violencia, la injusticia, el robo no eran noticias de sucesos aislados, sino el latido constante de la ciudad. Era, literalmente, el aire que se respiraba allí. Y la corrupción era total, de arriba a abajo. No se salvaba a nadie. El punto clave aquí es que incluso los líderes, los guías espirituales y civiles, aquellos que debían ser el faro moral, estaban metidos hasta el cuello en el engaño y la avaricia. Y claro, cuando la brújula moral de una nación se rompe de esa manera, el colapso es solo cuestión de tiempo. La cronología de los hechos no deja lugar a dudas. Primero, la advertencia clara. Segundo, el rechazo explícito y desafiante. Y tercero, la consecuencia histórica, la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C. Pero Josué va más allá y proyecta esto hacia el futuro, recordándonos que se habla de un juicio final que vendrá antes de la segunda venida de Cristo. Y con esto llegamos al corazón del análisis de Josué. Lo que nos propone es que esta historia antigua no es un simple relato del pasado para archivar. Es un espejo en el que se refleja de una forma muy nítida nuestra propia sociedad. Fijaos en este paralelismo que traza, porque es bastante provocador. Donde antes había violencia y robo, hoy multiplicamos las cárceles, pero la maldad sigue campando a sus anchas. Donde antes los líderes eran corruptos, hoy vemos que las iglesias se multiplican, pero la justicia a menudo se descuida. Y aquel rechazo al Creador se refleja hoy quizás en una preocupación por salvar el planeta, mientras se ignora por completo la brecha espiritual con Dios. Pero, y esto es muy importante, a pesar de este panorama tan sombrío, el texto nos recuerda que la invitación de Dios sigue ahí, sigue en pie. En medio de toda esa rebelión y ese caos, tanto el de entonces como el de ahora, resuena esta promesa de descanso. Es un contrapunto de esperanza que no podemos ignorar. Muy bien, pues ahora pasamos del problema a la solución que plantea Joshua. Si la sociedad moderna parece seguir un camino de decadencia, ¿cuál es la alternativa? Pues la respuesta está en entender y, sobre todo, en volver a caminar por esas sendas antiguas. Pero, ¿qué son exactamente estas sendas? La definición es muy clara. No se trata de volver a una época pasada por nostalgia. Se trata de reconectar con una verdad eterna. Es el camino que trazaron los apóstoles y los profetas, los mensajeros autorizados por Cristo mismo, que es el fundamento de todo. Y según Joshua, este es el único camino que lleva el descanso de verdad, al del alma. Es importante que entendamos que no se nos presenta como un camino fácil, ni mucho menos. Sin embargo, en él se encuentra una seguridad que no se halla en ningún otro sitio. Una vida que está, como dice la cita, escondida en Cristo. Es una vida construida sobre ese cimiento sólido de la doctrina apostólica. Y en la práctica, ¿cómo se hace esto? Pues Joshua lo resume en 3 pasos muy directos, que vienen del propio versículo de Jeremías. Primero, paraos, es decir, hay que detenerse. Segundo, mirad, o sea, examinar el camino por el que estamos yendo. Y tercero, andad por él, que implica someterse a la voz de Dios y seguir su dirección. Con todo esto sobre la mesa, el análisis nos lleva a una conclusión que ya no es general, sino profundamente personal. Nos sitúa a cada persona en esa misma encrucijada que se le presentó a la antigua Jerusalén. La primera pregunta de reflexión que nos lanza Joshua es directa, para que cada cual se la haga. ¿Existe la voluntad de detenerse hoy, de hacer un autoexamen honesto y de someterse a la guía de Dios?
¿O por el contrario, resulta más cómodo seguir la corriente? ¿Seguir el camino ancho, el de un mundo que, como lo describe Joshua, vive en rebelión? La elección, como vemos, está muy, muy clara. El texto concluye con una petición que en realidad es una oración y que resume el anhelo más profundo detrás de toda esta advertencia. Al final, no se trata de seguir reglas por seguirlas, sino de encontrar, a través de una obediencia viva a la voz de Cristo, un descanso auténtico y verdadero para el alma.